Durante muchos años, Adolfo Ángel fue una de las figuras más importantes de la música romántica mexicana. Quizá no siempre fue el primero en aparecer bajo el reflector. Quizá muchas veces el público miraba primero a Gustavo, la voz principal de Los Temerarios. Pero detrás de ese sonido inconfundible, detrás de muchas canciones que marcaron bodas, despedidas, serenatas y noches de nostalgia, estaba Adolfo, fundador, tecladista, director musical, compositor y una de las mentes centrales del grupo. Para millones de personas, Los Temerarios no fueron solamente una agrupación, fueron una parte de la vida. Sus canciones acompañaron amores de juventud, reconciliaciones, rupturas, viajes largos, fiestas familiares y recuerdos que todavía duelen un poquito cuando vuelven a sonar. Por eso, cuando en 2023 se anunció la separación musical del grupo, muchos sintieron que no se despedía solo una banda, se cerraba una etapa sentimental. Pero aquí conviene decir algo desde el principio. Esta no es una historia de escándalo oscuro ni de una tragedia inventada. La palabra tragedia, en el caso de Adolfo Ángel, no debe entenderse como un golpe morboso ni como una desgracia secreta. Su historia habla de otro tipo de dolor, el de cerrar un proyecto que acompañó casi toda una vida, el de haber construido un legado durante más de 4 décadas y, llegado el momento, aceptar que incluso las historias más queridas tienen un final. A los 62 años, Adolfo Ángel aparece ante el público como un hombre que logró lo que muchos artistas sueñan, dejar canciones que siguen vivas, pero también como alguien que tuvo que despedirse de una identidad que lo acompañó desde muy joven. Hoy vamos a mirar su recorrido con calma, desde Fresnillo, Zacatecas, hasta los grandes escenarios, desde los primeros pasos de Conjunto La Brisa hasta la despedida de Los Temerarios, y desde la emoción de los aplausos hasta la parte menos visible de toda carrera larga, el desgaste, las decisiones, los cambios de época y el silencio después del último concierto. Porque a veces la parte más humana de un artista no está en el momento en que llega a la cima, sino en la forma en que aprende a bajarse del escenario. Adolfo Ángel Alba nació el 1 de septiembre de 1963 y creció en Fresnillo, Zacatecas, junto a sus padres, Julio Ángel y Delfina Alba, y sus hermanos. Antes de que existieran los discos, los premios y las giras internacionales, hubo un muchacho de provincia con una idea fija: hacer música. En aquellos años, Fresnillo no parecía el punto de partida más obvio para una agrupación que terminaría cantándose en México, Estados Unidos, Centroamérica y otros lugares de América Latina. Pero muchas historias grandes empiezan así, lejos de los grandes centros del espectáculo, en casas donde la música se aprende escuchando, imitando, soñando. Adolfo no solo quería tocar. Desde muy joven parecía tener una inclinación por organizar, dirigir y construir un sonido propio. Esa diferencia sería clave después, porque en Los Temerarios su papel no se limitó al teclado. Fue una figura de liderazgo. Junto a su hermano Gustavo, empezó a darle forma a una aventura musical que primero se conoció como Conjunto La Brisa. El nombre era sencillo, casi tímido, pero el proyecto ya tenía algo claro: canciones populares, cercanas, románticas, hechas para un público que no necesitaba letras complicadas para sentir algo verdadero. Con el tiempo, aquel grupo cambiaría de nombre y se convertiría en Los Temerarios. Y ahí empezó una historia que ningún integrante podía medir todavía. Porque cuando uno empieza joven, no piensa en legado, piensa en tocar mejor, en conseguir una oportunidad, en que alguien escuche la canción completa, en que el público no se vaya. Los primeros años no fueron una película de éxito inmediato. Hubo trabajo, pruebas, presentaciones pequeñas y cambios. Pero también hubo una ventaja. Adolfo y Gustavo tenían una conexión familiar y musical que el público podía sentir. Uno aportaba dirección, composición y estructura, el otro una voz que pronto se volvería reconocible. Esa combinación sería la base de todo. Los Temerarios encontraron su lugar cuando entendieron algo muy simple y muy poderoso. La gente necesitaba canciones para decir lo que no podía decir. En una época en que la música grupera, la balada romántica y los sonidos populares convivían con fuerza, Adolfo apostó por una fórmula clara: melodías emotivas, letras directas y una interpretación cargada de sentimiento. No era música para aparentar dureza. Era música para aceptar que a veces uno extraña, se arrepiente, pide perdón o recuerda a alguien aunque ya no convenga. Y eso conectó. Canciones como Te quiero, Mi vida eres tú, Tu última canción,
La mujer de los dos, Ven porque te necesito y Como te recuerdo, fueron convirtiéndose en parte del repertorio sentimental de varias generaciones. No todas esas canciones significan lo mismo para todos. Para algunos fueron la banda sonora de un primer amor, para otros la música de una ruptura, para otros el recuerdo de una fiesta familiar, de una radio encendida, de un padre, una madre, una pareja o una juventud que ya no vuelve igual. Ese fue el gran acierto de Los Temerarios, no cantar el amor como una teoría, sino como una experiencia cotidiana. Adolfo, desde su papel de compositor, músico y director, ayudó a moldear ese universo. Mientras Gustavo era la voz que muchos identificaban de inmediato, Adolfo sostenía una parte esencial del proyecto, la identidad musical. Y eso merece reconocerse. En muchas agrupaciones el público se queda con quien canta al frente. Es natural. Pero detrás de cada canción que llega al escenario hay decisiones invisibles, arreglos, tono, repertorio, imagen, producción, dirección, paciencia. Adolfo fue uno de esos nombres que no siempre necesitaban estar al centro para ser fundamentales. Con el paso de los años, Los Temerarios dejaron de ser una promesa regional y se convirtieron en una agrupación de alcance internacional. Grabaron numerosos discos, hicieron giras extensas y se ganaron un público fiel. Su música cruzó generaciones porque no dependía de una moda específica. Aunque el sonido cambiara, aunque la industria se transformara, había algo en sus canciones que seguía funcionando. La emoción directa. Los Temerarios fueron reconocidos con premios y nominaciones importantes dentro de la música latina, pero más allá de los reconocimientos formales, su mayor premio fue otro: la permanencia. Porque muchos artistas tienen un éxito, algunos tienen una década fuerte, pocos logran que sus canciones sigan presentes durante más de 40 años. En el caso de Adolfo, esa permanencia también habla de disciplina. Mantener vivo un grupo durante tanto tiempo no es solamente cuestión de talento. Requiere administración, decisiones, adaptación y una enorme capacidad para seguir trabajando cuando la novedad ya pasó. Ahí aparece una parte de la historia que suele verse poco. El romanticismo de Los Temerarios parecía suave, pero sostenerlo exigía firmeza. Había que cuidar el sonido, preparar conciertos, responder a un público que esperaba escuchar los clásicos, manejar expectativas y aceptar que cada generación escucha de manera distinta. Mientras otros proyectos desaparecían con el cambio de época, Los Temerarios siguieron presentes. Ese logro no cayó del cielo, fue resultado de una carrera construida paso a paso. Y para Adolfo cada paso reforzaba algo. Los Temerarios ya no eran solo un grupo, eran una responsabilidad. Aquí es donde el guión anterior podía caer en exceso de drama. No hace falta inventar sufrimientos para entender que una carrera tan larga tiene costos. El precio de Adolfo Ángel no fue necesariamente una desgracia pública, fue algo más discreto, vivir durante décadas atado a una identidad artística enorme. Cuando el público ama profundamente a un grupo, también espera que ese grupo nunca cambie. Quiere que suene igual, que emocione igual, que regrese siempre. Pero los artistas cambian, envejecen, tienen nuevas prioridades, se cansan. Ven transformarse la industria y también su propia vida. Adolfo pasó de ser un joven que soñaba con abrirse camino a convertirse en una figura responsable de un legado, y esa transición no siempre es sencilla. Además, su personalidad pública fue reservada. A diferencia de otros artistas que exponen su vida privada constantemente, Adolfo mantuvo muchos aspectos de su intimidad fuera del escenario. Eso en el mundo del espectáculo tiene dos caras. Por un lado protege, por otro alimenta la curiosidad. La prensa y los fans comentaron durante años detalles de su vida sentimental y familiar, pero para un guión responsable hay que distinguir entre lo confirmado y lo especulado. Lo importante aquí no es convertir su vida privada en material de morbo, sino entender que Adolfo prefirió hablar más a través de la música que mediante confesiones públicas. Y eso también forma parte de su personaje artístico. Sus canciones decían mucho sobre el amor, la culpa, la nostalgia y el adiós, pero el hombre detrás de ellas rara vez explicaba demasiado sobre sí mismo. Esa distancia creó misterio, sí, pero también permitió que la obra hablara por él. El 28 de agosto de 2023, Los Temerarios anunciaron su separación musical. La noticia sorprendió a muchos, aunque no llegó como un escándalo. Fue presentada como una decisión tomada con respeto, gratitud y amor por una trayectoria compartida durante más de 46 años. Y justamente por eso dolió de otra manera,
No hubo una gran pelea pública, no hubo una caída vergonzosa, no hubo un final caótico. Lo que hubo fue una despedida consciente. Eso puede parecer menos dramático para un titular, pero en realidad es más honesto. Después de casi toda una vida unidos por la música, Adolfo y Gustavo decidieron cerrar el ciclo de Los Temerarios con una última gira. La gira Hasta Siempre fue pensada como agradecimiento al público, una forma de despedirse sobre el escenario y no desde el silencio. Para los fans, cada concierto tuvo sabor de última vez. La gente no iba solo a escuchar canciones, iba a despedirse de una parte de su historia personal, porque cuando una canción te acompaña durante años, el artista deja de ser un desconocido, se vuelve parte de tus recuerdos. Ahí está el verdadero peso emocional del final. La separación de Los Temerarios no debe venderse como una tragedia oscura, pero tampoco debe reducirse a un trámite profesional. Fue el cierre de un proyecto que comenzó cuando sus protagonistas eran muy jóvenes y terminó después de décadas de trabajo, giras, éxitos y memoria compartida. Para Adolfo, ese cierre significó algo profundo, despedirse de la obra que lo definió ante el mundo. La gira de despedida permitió que Los Temerarios cerraran su historia de frente al público. No todos los artistas tienen esa oportunidad. Algunos desaparecen poco a poco, otros se separan en medio de conflictos, otros dejan al público esperando una despedida que nunca llega. Los Temerarios eligieron un camino distinto, anunciar el final y salir a cantar por última vez. Eso hizo que cada presentación tuviera un ambiente especial. Las canciones conocidas ya no sonaban igual. Mi vida eres tú, tu última canción, Te quiero, o Ven porque te necesito, cargaban ahora con una segunda lectura. Ya no hablaban solo de amor romántico, también parecían hablar del adiós entre el grupo y su público. Y en ese punto Adolfo ocupó un lugar simbólico. El hombre que había ayudado a levantar el proyecto estaba ahí para cerrarlo, no desde el fracaso, sino desde la gratitud. Esa diferencia es importante. El final de Los Temerarios no fue la caída de una leyenda, fue la decisión de cerrar una etapa antes de que el tiempo la desgastara más de la cuenta. En una industria donde muchos artistas estiran su carrera hasta perder fuerza, despedirse con dignidad también puede ser una forma de cuidar el legado. Pero despedirse bien no significa despedirse sin dolor. Cuando algo ha sido tu vida durante más de 4 décadas, el último aplauso pesa. La última salida al escenario pesa. La última mirada al público pesa. Y aunque nadie pueda saber exactamente qué sintió Adolfo en esos momentos, sí se puede entender lo que significaba para la historia del grupo. El final de una era. Después de una despedida así, surge una pregunta natural. ¿Qué queda? En el caso de Adolfo Ángel queda mucho. Quedan canciones que siguen sonando, queda una forma de entender el romanticismo popular, queda el recuerdo de una agrupación que acompañó a millones, queda también una lección sobre la permanencia. No hace falta estar siempre en tendencia para seguir siendo importante. La música de Los Temerarios pertenece a ese tipo de repertorio que se transmite en familia. Muchos jóvenes no los descubrieron por la radio de su época, sino por sus padres o sus tíos, sus abuelos, o por videos que aparecen en redes sociales cargados de nostalgia. Eso demuestra que el legado no murió con el final del grupo. Simplemente cambió de lugar. Antes estaba sobre el escenario, ahora está más claramente en la memoria del público. Para Adolfo, este momento puede verse como una transición. Ya no necesita demostrar que fue parte de una historia grande. Los números, los conciertos y las canciones ya lo hicieron. Lo que queda ahora es mirar su trayectoria con una perspectiva más justa. No solo como el hermano de Gustavo, no solo como el tecladista, no solo como el temerario mayor, sino como uno de los responsables de una identidad musical que marcó a la música romántica mexicana. Y eso no es poco. Entonces, ¿cuál es la verdad que finalmente sale a la luz a los 62 años? No es una verdad escandalosa, no es una acusación, no es un secreto familiar. La verdad es más sencilla y quizá por eso más humana. Adolfo Ángel dedicó casi toda su vida a un proyecto musical que terminó siendo más grande que una carrera. Los Temerarios se convirtieron en una parte de la educación sentimental de millones de personas. Y cuando ese proyecto llegó a su fin, también quedó al descubierto el lado más vulnerable del éxito. Todo lo que se construye con amor algún día debe transformarse. Esa es la parte que muchos fans todavía están procesando.
Porque Los Temerarios no se fueron por falta de cariño del público, no se fueron porque sus canciones dejaran de significar algo. Se despidieron cuando todavía había gente dispuesta a cantar con ellos, y tal vez por eso el final se sintió tan fuerte. La historia de Adolfo Ángel no necesita exageraciones para emocionar. Basta con mirar el camino. Un joven de Fresnillo que comenzó con un grupo llamado Conjunto La Brisa, un hermano menor con una voz inolvidable, décadas de canciones románticas, escenarios llenos, reconocimientos, generaciones de fans y finalmente una despedida llamada Hasta siempre. Hay vidas artísticas que terminan en ruido. La de Los Temerarios terminó en música y ese es un cierre mucho más digno que cualquier escándalo. A los 62 años, Adolfo Ángel queda como una figura clave de un género que muchos han cantado, aunque no siempre lo admitan en voz alta. Su historia recuerda que la fama no siempre necesita ser ruidosa para ser profunda, y que un artista puede dejar huella no solo por aparecer al frente, sino por construir desde atrás una obra que otros seguirán cantando. Quizá esa sea la mejor forma de entender su legado. Adolfo no solo tocó canciones, ayudó a crear recuerdos. Y mientras alguien vuelva a escuchar Mi vida eres tú, mientras una pareja baile Te quiero, mientras una persona recuerde un amor con Tu última canción, una parte de Los Temerarios seguirá viva, no como un grupo en activo, sino como algo más difícil de borrar, una memoria compartida. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué canción de Los Temerarios marcó una etapa de tu vida? ¿Crees que su despedida fue el cierre correcto para una carrera tan larga? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias contadas con respeto, sin escándalos inventados y mirando al ser humano detrás del artista, suscríbete al canal. Porque detrás de cada canción que se vuelve inolvidable, casi siempre hay una historia que merece ser contada con calma.